El tema del día de hoy es lógica de clases. Bien, antes de hablar del tema de lógica de clases, voy a hacerles recordar quizás para algunos el tema de operaciones con conceptos. Vamos a recordar cuáles son las operaciones que nosotros podemos hacer con las diferentes clases que pueden estar presentes en el momento de hacer un diagrama. Pero obviamente antes de hacer un diagrama tenemos que hablar de las operaciones con conceptos. Me voy a remontar a aquellas operaciones que yo quizás ya he visto en la aritmética, en la parte de teoría de conjuntos. Por ejemplo, en la aritmética, en la parte de teoría de conjuntos, yo ya he visto la unión, la intersección, ¿verdad? También he visto por ahí la diferencia simétrica, que más o menos esos mismos enunciados o simbología que usamos en la teoría de conjuntos, también la vamos a usar en la lógica de clases. ¿Cuál es la diferencia? Que en la teoría de conjuntos, en la parte de la aritmética, muchas veces nosotros hablamos de la cantidad de elementos presentes. En la intersección, por ejemplo, 5 elementos comparten las mismas características. En la unión, por ejemplo, unimos dos conjuntos que tienen 5 y 10 elementos. Eso es la característica de la aritmética, la teoría de conjuntos. Pero en cambio en la lógica, a mí únicamente me basta con saber si hay elementos, si no hay elementos o si por lo menos existe un elemento, nada más. Así que vamos recordando las operaciones con conceptos. Tenemos la primera operación con conceptos, que es la inclusión. Dentro de la inclusión, tú recordarás que nosotros tenemos dos tipos de inclusiones. Tenemos por acá la inclusión total, ¿verdad? Vamos a hablar rapidito nada más de esto. La inclusión total, es importante hablar de esto. La inclusión total, así como también vamos a hablar de la inclusión parcial, ¿correcto? Ahí está, la inclusión parcial. Si nosotros hablamos de la inclusión total, significa que un grupo de elementos está incluido totalmente dentro de otro grupo de elementos, o un concepto está incluido totalmente dentro de otro concepto. Es decir, mi diagrama podría ser el siguiente, miren. Ahí, por ejemplo, tengo una clase, tengo la clase mamíferos, por ejemplo, ¿ya? La clase mamíferos. Dentro de esta clase mamíferos voy a tener otra clase. Por ejemplo, la clase auquénidos. Ahí está, auquénidos. Ahí está, mira. Ahí voy a referirme yo que se trata de una inclusión total, porque la clase auquénidos está incluido totalmente dentro de la clase mamíferos. Cuando tú quieras hacer la lectura en lógica de clases, de un elemento que está adentro hacia un elemento que está fuera de él, se lee todos. Todo A, en este caso, es M. Esa es la lectura cuando nosotros partimos del elemento específico hacia el elemento general. Es decir, de adentro hacia afuera. ¿Ya? Nosotros no vamos a estudiar la relación de inclusión total o inclusión parcial con punto de vista de la teoría de conceptos, no. Lo vamos a estudiar con el punto de vista de la lógica de clases. ¿Para qué me sirve a mí en la lógica de clases? Obviamente es la lectura. De adentro hacia afuera se lee todo A es M. En cambio, cuando tú quieres leer este mismo gráfico, ojo, cuando tú quieres leer este mismo gráfico y ahora lo vas a leer de afuera hacia adentro, ya no se lee todo es M. ¿Se leía todo? No, profe, se lee algún M es A. ¿Qué significa? Que cuando tú quieras leer de adentro hacia afuera, se lee todo S es P. Y cuando quieras leer de afuera hacia adentro, se lee algún, no te vayas a confundir. Algún M es A. Es por eso que nosotros, en algunos casos, cuando estudiamos, por ejemplo, las inferencias, ¿te acuerdas que yo coloqué inferencias así? Y acá dentrito coloqué equivalencias.
Entonces, ¿cómo es que se lee de adentro hacia afuera? De adentro se utiliza la palabra todo. Toda equivalencia es una inferencia. En cambio, cuando quieres leer de afuera hacia adentro, se lee alguna. Alguna inferencia es equivalencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo quiero colocar juicio, proposición. Tengo todo este concepto, este grupo, esta clase, que son los juicios, y tengo aquí adentrito una pequeña clase que es las proposiciones. Entonces, si tú quieres leer de adentro hacia afuera, obviamente de adentro hacia afuera se leerá toda proposición es un juicio. Pero si nosotros vamos de afuera hacia adentro, la lectura será algunos juicios, son proposiciones. No te vayas a olvidar de esta lectura que es básica en la lógica de clases. ¿Bien? Ahora, continuamos. Si nosotros vamos a hablar también de la inclusión parcial, se refiere a la intersección que existe entre ambas clases, ¿correcto? La clase S por acá y la clase P por acá. Cuando nosotros hablamos de una inclusión parcial, específicamente nos estamos refiriendo a esta zona de acá, a la zona del medio, ¿ya? A la zona del medio, acá, a esta zona. ¿Qué significa? Que nosotros en esta zona del medio podemos hacer la siguiente lectura, mira, podemos leer algún S es P, así como también podemos leer lo contrario, es decir, algún P es S. Ya con respecto a lecturas, algún P es S. Ahí está, mira. Cualquiera de las dos lecturas se puede hacer en una inclusión parcial, ¿correcto? Lo que estamos haciendo, ojo, es simplemente saber leer un diagrama cuando se trata de inclusión total o inclusión parcial. Ahora vamos a hablar de la siguiente operación. Vamos a hablar de la exclusión. Acá voy a colocar a la exclusión. Igual que en la inclusión total y parcial, también cuando hablamos de la exclusión, también vamos a referirnos a una exclusión total y a una exclusión parcial. Acá total y acá obviamente colocaré la parcial. Ahí está. La exclusión total acá. Oye, no te duermas, no te vayas a dormir, ¿eh? La exclusión total y la exclusión parcial. Mira, mira. Parcial acá. Profe, ¿cómo me refiero o cómo voy a leer yo en la exclusión total? ¿Cómo es que yo voy a leer en la exclusión total? Mírame, el gráfico en la exclusión total es este gráfico. Mira. S, P. Ese es el gráfico de la exclusión total. ¿Y cómo se lee, profesor, este gráfico? Este gráfico que tú tienes acá se lee ningún S es P. Claro, pues, porque no hay relación entre el S y el P. Mira, no existe una intersección entre el S y el P. La lectura sería ningún S es P, así como también la lectura podría ser ningún P es S. Ahí está, mira. Cualquiera de esas dos lecturas se aplica a ese gráfico. Una exclusión total. Y por último, vamos a hablar de una exclusión parcial. En la exclusión parcial, nuestros elementos pueden encontrarse en esta zona, mira, ¿ve? Nuestros elementos pueden encontrarse en esta zona. Y si se encuentran en esa zona, la lectura sería algún S no es P. Y si se encuentran también en exclusión parcial, también puedo hablar de esta zona. Es decir, algún P
no es ese. Ahí está, mira. Oye, escúchame, solamente estamos hablando de lecturas en diagramas con respecto a operaciones de inclusión o exclusión. Todavía no estamos hablando de igual al vacío, de diferente al vacío, así que no me lo vayas a confundir. ¿Por qué te estoy haciendo este tipo de lectura? Para que tú sepas leer, y ha venido en pregunta de examen de admisión, y ha venido en esta práctica que yo les he mandado a ustedes, el ejercicio número 1, por ejemplo. Vamos a resolver el ejercicio número 1 con esta pequeña teoría, ¿ya? Mira, a ver, para eso me sirve, ¿ya? Y tú has visto también que han venido en algunos ejercicios con respecto a este tema, ¿ya? Este tema obviamente se estudia en el concepto dentro de la forma del pensamiento. Pero nosotros lo vamos a ver acá en lógica de clase. Mira, a ver, vamos a hacer acá entonces al toque la número 1. ¿Ya? La número 1, la lectura es la número 1. Va arribita, 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 arribita. Ahí está. Más abajito, más arribita. Ahí está. Voy a dibujar brevemente la número 1, mira, a ver. La número 1 tiene esta estructura. Es un círculo grande, así más o menos, ¿ya? Disculpa el pulso. Tenemos otro círculo acá. Y tenemos otro círculo acá. Ahí está. Tenemos otro pequeño círculo acá adentro, acá. Y acá otro círculo. Muy bien. Y acá tenemos dos círculos más. Acá tenemos un círculo y acá tenemos otro círculo que obviamente representan a clases. El círculo más grande, este círculo de acá, representa a ser vivo. Ahí está. El círculo de acá está representando a las plantas. El círculo de acá está representando a las piedras. La I voy a colocar, ¿ya? La I de piedras. El círculo que está aquí adentro de rojo representa al árbol y el de acá representa al pino. Y los círculos acá de color azul representan al tigre y representan a mamífero. Así está, ¿correcto? Muchachos, una cosita para poder resolver este ejercicio. No interesa el valor de verdad. No interesa que tú me vengas a analizar. Profesor, pero un pino no es una piedra. Profesor, pero un tigre no es una planta. No, no analices eso. Lo que te están preguntando en el ejercicio 1 es si tú sabes leer la operación que está sucediendo con respecto a esos conceptos. Y yo te voy a ayudar a leer, mira, estos dos de color rojo. ¿A qué operación corresponden? Habla, ya, despierta, a ver. No te duermas. Despierta. Los dos de color rojo, ¿a qué operación corresponden? ¿Una inclusión o una exclusión? Habla, escribe. Despierta. Muy bien, Braulio. A una exclusión. Pero ¿a qué tipo de exclusión? ¿A cuál de las dos? Total. Total. Entonces, quiere decir que ellos dos se leen como ningún P es A o ningún A es P. ¿Correcto? ¿Sí? Mira, entre los dos de color rojo. Bien. Ahora vamos a leer a los dos de color azul de acá. También es una exclusión total, ¿sí o no? Ningún tigre es mamífero o ningún mamífero es tigre. Ojo, fíjate solamente en las clases, no en el valor de verdad, sino en la posición de los conceptos. Ningún tigre es mamífero, ningún mamífero es tigre. Ahora te hago una pregunta. Con respecto a el concepto o a la clase A con la clase I, la clase A con la clase I, ¿cómo se leería la clase A con la I? Inclusión total, muy bien. Inclusión total, es decir, puedo leer todo A es I, o puedo leer de afuera hacia adentro. Algún A, algún I es A. Afuera hacia adentro es algún I es A. Es A. Así, ¿ya? Puedo leer eso. A ver, te pregunto, ¿cuál es la relación entre I con P? Esta I con este P de acá. Los dos de acá.
¿Cuál es la relación entre este I y este P? ¿Será una inclusión o será una exclusión total? Complétalo. Tienes que completarlo. Una exclusión total, ¿verdad? Entonces ya sabes que las exclusiones totales se leen ningún SSP. ¿Ya? Una pregunta y la última. ¿Cuál es la relación del I con el SV? Del I con el SV. ¿Cuál sería? Con eso terminamos. Háblame. ¿Cuál es la relación del I con el SV? El I, una inclusión total, ¿verdad? Correcto. Entonces, más o menos ya tengo la idea. A ver, la A me dice lo siguiente. Toda piedra es un ser vivo. Toda piedra es la I, toda I es SV. Dime, ¿esto es verdadero o falso? Mira, ve. Toda I es SV. Toda I es SV. ¿Verdadero o falso? La 1. No duermas. La 1. Toda I es SV. Todo I es SV. Toda piedra es ser vivo. ¿Correcto? ¿Sí o no? Verdadero. Muy bien. Vamos con la 2. Ninguna planta es piedra. Ninguna planta, acá la L lo voy a colocar, ya la L. Ninguna planta, así, es piedra. Y piedra es la I. Correcto, ¿verdad? Porque mira, ninguna PL es sí, hay una exclusión total. Correcto, ahí es correcto también. También es verdadera la B. Vamos con la C. Ningún tigre es mamífero. Ningún tigre es mamífero. Mira, sí, correcto también la C. Rapidito, ¿sí o no? Mira, ningún tigre es mamífero. Correcta la C. ¿Qué dice la alternativa D? Todo pino es árbol. Todo pino es árbol. Mira. Los de rojo. Todo pino es árbol. Acá tú tienes que fijarte en los circulitos, no en el valor de verdad de la proposición. Porque no vaya a ser que nunca falta uno que me va a decir, verdadero, profe, porque todo pino es árbol. No te debes fijar en el valor de verdad de esto, sino en la lectura que ocurre acá. Acá ve, todo pino es árbol con respecto a los conceptos, ¿verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Muy bien, falso. Por eso es que te colocan esa especie de términos mezclados por ahí para que tú te confundas. Porque cualquiera diría, claro, todo pino es árbol, verdadero, porque lo analiza con respecto a la realidad, con respecto a la dialéctica, pero no con respecto a dos conceptos que te están dando graficados. Entonces, ¿cuál es una conclusión incorrecta o cuál es una lectura incorrecta? Es dado. Esa sería la respuesta para la número 1. ¿Lo ves? La número 2, ¿qué tipo de relación existe en la número 2? ¿Qué tipo de operación? Está fácil, la 2. Puedes zapatear en la 2. ¿Qué tipo de operación con conceptos es la que está sucediendo en el ejercicio número 2? Mira. Así está, ¿verdad? Así está la número 2. A ver, ¿qué dice? ¿Qué tipo de relación, qué tipo de operación es la que está ocurriendo en el ejercicio número 2? ¿Será una exclusión? ¿Qué sería? Una inclusión total, ¿verdad? Una inclusión total. Es decir, con respecto a los siguientes conceptos, en donde existe una inclusión total. Y obviamente, cuando a mí me dan como incógnitas tanto el S como el P, son incógnitas, obviamente los enunciados o los términos que a ti te den deben ser verdaderos. Acá sí deben ser verdaderos, no como el anterior, porque acá no conoce
conozco quién es S y no conozco quién es P. Así que deben ser verdaderos. Por ejemplo, un ejemplo, S puede ser pato y P puede ser ave. Y sería verdadero decir todo pato es un ave. ¿Lo ves? Así tienes que resolver el ejercicio número 2. Ahora tiene que tener un valor verdadero. Pregunta, ¿la 1 sería verdadera la 1? ¿Cumpliría la 1? ¿Sería siempre verdadero la 1? Te pregunto, a ver. No. ¿Qué dices? No, ¿verdad? Falsa, pues. ¿Por qué, profe? Porque todo soldado es peruano. Hay soldados que son argentinos, colombianos, de otro país. Falso, no es verdadero. 2. Sí, ¿Todo verdadero. carnero es un mamífero? Verdadero. Claro. Ahí está, verdadero. Entonces, profe, está entre la C y la D. ¿Cuál es la diferencia entre la C y la D? La número 4. Ahí está. Vamos, la gente que sabe economía que da miedo, la gente que sabe los bienes económicos. ¿Qué dice? La gente que sabe los bienes económicos. Bienes económicos, aquellos que puedes adquirirlos con dinero, aquellos que los puedes comprar, ¿verdad? Son bienes económicos. Entonces, todo reloj es un bien económico, ¿verdad? Porque todo reloj lo puedes adquirir con dinero. No me vayas a decir, profe, a mí me regalaron. La persona que te lo regaló también se lo compró, pues. Todo aquello que lo puedes adquirir con dinero, obviamente es un bien económico. Clave para este ejercicio sería 2, 4 y 5. ¿Verdad? 2, 4 y 5. Bienes económicos. ¿Ya? 2, 4 y 5 sería la respuesta correcta. ¿Listo? Así se resuelve. Vamos con la número 3. A ver, la número 3. Te lo voy a dejar para ti solito. No te vayas a paltear y lee bien lo que te va a pedir, lo que te pide. ¿Eh? A ver, lo voy a hacer aquí abajito nomás. A casita nomás, a casita. Ahí ve. Ejercicio número 3. Ahí ve. Ahí el ejercicio número 3. Léelo bonito y no te vayas a paltear. ¿Eh? Dice, dadas las clases, voy a dibujar mis clases. Números racionales. Números racionales. Ahí está. Y números irracionales. Números irracionales. Esas son mis clases. Yo voy a tener la clase número racional y la clase número irracional. Esas son mis clases. ¿Cuál es la clave? De ellas derivamos números irracionales o también números racionales. La operación producida es... A ver. Ya, muy bien. A ver, lo vuelvo a repetir. Hay una clase que son los números racionales. Acá, por ejemplo, mirad. Hay una clase que son los números racionales. Y hay otra clase que son los números irracionales. Eso es lo que me está diciendo. Esta clase corresponde a los números racionales y esta clase corresponde a los números irracionales. ¿Cuál es la clave? Muy bien. Ya, Braulio, Piero, muy bien. ¿Alguien más? A ver, analiza, vamos. ¿Qué es lo que te pide? Interferencia. Ya, interferencia. Ex, dicen ex. Reunión. Ya, Piero, cambiaste de respuesta. Todas. Analicen, muchachos, nada más. Tienen que analizar. Voy a cambiar esto de acá para que... Ya está. A ver, háblame, dime, ¿cuál es la pregunta? Oye, analiza y lee bien. Lee lo que te dice acá. Mira, dice, hay dos clases. La clase números racionales y la clase números irracionales. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo. Luego te dice algo más. De ellas dos, derivamos en lo siguiente.
¿Qué es lo que derivamos? Y lo escriben. Números irracionales o números racionales. ¿Qué cosa es la O? Reunión. ¿Cuántas veces Reunión. detenido? ¿Es una unión o reunión, sí o no? Una unión o reunión. Esa es la clave. Una inclusión, no. Una reunión. Avión es la clave. Es una unión o reunión. ¿Y sabes por qué algunos me han dicho exclusión? Porque lo han analizado ellos dos. Es decir, ningún número racional es número irracional, pero eso lo has analizado tú. ¿Qué te está preguntando? Ningún número irracional o número racional. Tú tienes que hacer caso a lo que te dice la pregunta, no a lo que tu cerebro te engaña. Tu cerebro también te engaña. Porque tu cerebro obviamente te dice que ningún número racional es número irracional. Eso lo sabes por cultura general, eso lo sabes por matemática. Pero la lógica te está diciendo que analices ningún número irracional o número racional. Esta O es una unión. ¿Qué operación se está realizando ahí? Una reunión. ¿Verdad? Ya está. Esa es la alternativa correcta. Avión. Por eso les he dicho, léanlo bien. Siempre tomas decisiones sin pensarlo. ¿Aún recuerdas tu primera relación que le dijiste sí y ni siquiera sabes por qué le dijiste que sí? Pero tú lo aceptaste, ¿no? Y después te arrepientes, ¿ya ves? ¿Por qué dices que tu relación es fracasa? Porque no tomas buenas decisiones, porque no lo piensas bien. ¿Por qué dices que la pregunta lo hiciste mal? Porque no pensaste bien, ¿ya ves? Vamos con la número 3. Ya, número 4. Teoría para la número 4. Vamos. Teoría para la número 4. A ver. Teoría para el número 4. Hay que leer bien nada más. La lógica es un curso que se ha implantado para razonar, para ver más allá de lo evidente, así como Munra, igualito. Se ha implantado el curso de razonamiento lógico para tener un tipo de análisis que difiere totalmente de los análisis que son un poco más directos, como la lógica dialéctica, en donde tú razonas con tus experiencias. Pero en este caso simplemente tengo que hacer lo que me dice la lógica, reunir nada más. Vamos con la número 4. Para la número 4 necesito teoría. Teoría, ahora sí. Agárrate. Lógica de clases. Vamos a empezar el tema de lógica de clases con la formalización de un predicado. ¿Ya? Hay que recordar nada más. Hay que recordar la formalización de un predicado en la lógica de clases. A ver, profesor, ¿a qué se refiere con un predicado en la lógica de clases? ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en la lógica de clases? Recuerda que en la lógica de clases nosotros estudiamos dos tipos de elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Estos elementos o estas clases que se te pueden presentar en cualquier examen de admisión hacen referencia a los universales y a los cuantores particulares. ¿Y cómo sabes tú que estás tratando de un cuantor universal y un cuantor particular? Bien, ahora te lo explico. Mira. Como hablas de un solo predicado, estás hablando de una sola clase, ¿ya? ¿Con una clase o con un predicado? Ahí está, mira. Ahí está mi clase. Ahí está mi clase. ¿Lo ves o no? Ahí está mi clase, mira. Es la clase S. Es la clase S. Listo. Dos elementos para la lógica clasial. Esa clase puede estar vacía, como el corazón de tu ex, así, vacía, o puede existir elementos. ¿Cuál es la representación en lógica de clases del vacío? Pintarlo. ¿Y cuál es la representación en lógica de clases de la presencia de elementos? La X. ¿Verdad?
Entonces, cuando nosotros digamos que está vacío, simplemente colocaremos es igual al vacío. Y cuando es una X, diferente al vacío. Eso si es que nosotros hablamos de la clase S. ¿Dónde está vacío? En la clase S. Ahí está, mira. La clase S está vacío. ¿Dónde está mi X? En la clase S. Ahí está. Esa es la traducción booleana a través del álgebra booleana de esos dos elementos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos a la clase de esta manera? Mira. Voy a dejar un pequeño espacio porque me olvidé de colocar ahí la traducción verbal. He colocado la traducción booleana, pero no la verbal. Ya está. Ahora sí voy a dejar un pequeño espacio. Ahí está. Y a partir de acá, las siguientes clases. A ver. Ahí. Ahora, profe, ¿cómo se leería si la clase S está vacía, pero estuviese vacío afuera del S? ¿Cómo se leería cuando está vacío afuera del S? Es decir, así, mira. Así. O cómo se leería si es que en la clase S la X está afuera. ¿Cómo fue? En el caso de acá, mira. ¿Qué pasaría si la clase S, la X está aquí afuera? Obviamente, una vez más recordarás que el pintado significa igual al vacío y que la X significa diferente al vacío. ¿En dónde está pintado? Afuera. Negación de S. Muy bien, negación de S. ¿En dónde está mi X? Afuera. Negación de S. Negación de S. Ahí está, ¿lo ves? Esa lectura que acabo de hacer, muchachos, es utilizando el álgebra booleana. George Boole relacionó la lógica proposicional con la lógica de clases a través del álgebra booleana. Muy bien, yo creo que leer eso es sencillo. Pintado vacío y cuando está la X diferente al vacío. Muy bien. ¿Dónde está vacío? En la S. ¿Dónde está vacío? Afuera de la S. Afuera es un negador. ¿Dónde está la X? En la S. ¿Dónde está la X? Afuera de S. Muy bien. Lo complicado quizás para estos ejercicios sería la traducción verbal. Ahí es donde muchos se equivocan, en la traducción verbal. ¿Cuál es la traducción verbal del primero, de esto? Traducción verbal. ¿Qué significa traducción verbal? Utilizando cuantores. ¿Cómo se lee esto de acá? ¿Sería todos son S? ¿Qué dices tú? ¿Dónde estaría todos son S? ¿Dónde estaría alguno es S? ¿Dónde estaría ninguno es S? ¿Y dónde estaría algunos o alguno no es S? ¿Dónde estaría? A ver, ¿dónde estaría todos son S? Todos son S, estaría en el pintadito y alguno es S en la X. ¿Dónde estaría esto? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? Primero, segundo, tercero, cuarto. A ver, ¿dónde estaría todos son S? Muy bien. En el primero. Ahí está. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo te dejas engañar? ¿Qué cosa significa el pintado? ¿Qué cosa significa el pintado? ¿Qué cosa es pintadito? Vacío. Vacío. ¿Y por qué dices que el primero es todos son S? Si el S está Ay, vacío. profe. Si el Sí, S pues. está vacío. Oye, está como ella, es su corazón, mira, es como si fuese su corazón acá, ve. Si está vacío, Ninguno es S. no puedes decir todos son S. Esto está vacío. ¿Qué significa? Que el S está vacío y por ende la lectura sería Ninguno es vacío. ninguno es S. Claro, ¿lo ves? Esta lectura sería ninguno es S. Porque la clase S está vacía. Pintadito no significa elementos, pintadito significa vacío. Entonces, ¿cómo se lee esto de acá?
¿Dónde están los elementos? En el S. Afuera de S, ¿qué pasa? Está vacío. Entonces, ¿dónde están todos los elementos? En S. Esto se lee, todos son S. Parece contradictorio, ¿no? Parece que te engañaba. Así es tu cerebro. Esto es razonamiento. ¿Lo ves? Todos son S. Esa es la lectura. Todos son S. Obviamente para los universales es un poquito difícil, porque para los particulares ya es sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se lee esto de acá? Acá hay elementos. Alguno es S. Alguno es S. O hay S. O existen S. O pocos son S. ¿Cómo se lee esto de acá? Alguno no es S. Ahí está la lectura. Hay que tener bastante cuidado con la traducción verbal. ¿Ya ven? Pero la traducción verbal del universal, porque el particular es fácil, mira, ¿te das cuenta? El particular, si la X está dentro, alguno es S. Si la particular, la X está fuera, alguno no es S. ¿Ya? ¿Lo ves? Entonces, pregunta. Si yo escribo si yo escribo eso, ¿a cuál de los 4 gráficos le corresponde? Formalízalo, ni se te ocurra hacerlo en tu mente hoy, porque te vas a equivocar. ¿Ya? Ahí está el primero, a ver, ahí están los primeros que están equivocados. Si lo escribes así, ¿a cuál de los 4 gráficos se refiere? No, todos no son S. Muy bien, muy bien. No todos en cuantificacional, o si quieres lo haces ahí, pero hazlo en cuantificacional. Yo te recomiendo que lo hagas en cuantificacional y lo compares con esto de acá, porque en booleano puede ser que te confundas. En cuantificacional, mira, no todos no son S. ¿Sí o no? Aféctalo. ¿Cómo te quedaría? En particular S. ¿Y cuál de los 4 crees que sería? Obviamente, no va a ser ni el de acá, ni el de acá, porque estos son universales. ¿Verdad? No va a ser ni el primero con la X. Existe alguno es S. Alguno es S. S. Algunos son S. Ahí está. ¿Lo ves? ¿Lo ves? A ver, otra. Rapidito, a ver, otra por acá. ¿Cómo o cuál sería el gráfico de es falso que hay S? ¿Cuál sería el gráfico? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Ahí está, muy bien, sí, correcto, está bien muchachos, está bien. El primero, muy bien Sofía, el primero, está bien, correcto. Es falso que hay S. Es falso, es un negador. Hay es particular, S. Y esto te quedaría, ninguno es S, ¿verdad? Ninguno, porque esto se lee ninguno es S o todos no son S. Pero el más recomendable es ninguno es S. ¿Lo ves? Esto de acá sería ninguno es S. Así como también todos no son S. Pero todos no son S sería el de arriba, no el de acá, sino el de acá. ¿Lo ves? El de ahí. Así se resuelve, ¿ya? Traten de resolverlo de esa manera. Ya cuando lo dominas el tema, lo puedes hacer directo a través de álgebra booleana. Directo ya. Directo. ¿Bien? Así se resuelve entonces con un predicado. Bien, vamos entonces con las preguntas. A ver. Vamos con las preguntas. Ejercicio número 4, a ver. Ejercicio número 4.
Tenemos el siguiente gráfico en el ejercicio número 4. ¿Cuál es la lectura del siguiente gráfico en el ejercicio número 4? El gráfico es este de acá. Ahí está. El gráfico es la clase N y está pintadito afuera, ¿correcto? Así. Está pintadito afuera. Ahí, mira. ¿Cuál es la traducción verbal, muchachos? ¿Cuál es la traducción verbal de esto? ¿Cuál es la traducción verbal de esto? Todo es N, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Sí? Mira, ve. Todo es N, mira, ahí está, ve. Todo es N. O todos son N. Cualquiera de los dos. Son equivalentes. Bien, busquemos la clave correcta. ¿Cuál sería la clave correcta? A ver, ¿qué dicen ustedes? La número 1. Cualquiera no es nadador. Cualquiera no es nadador. La 1 sería, no, ¿verdad? La 1 no sería, ¿verdad? La 1 no sería, cualquiera no es nadador, dice, no sería. La 2 dice, todos son nadadores. Todos son nadadores. Correcto, ahí está la 2, mira, ve. Correcta la 2. La 1 se va y queda la 2. Puede ser 2, 3 y 5 o 2, 4 y 5. ¿Qué dice la número 3? No hay nadadores. No hay nadadores sería ninguno es nadador, ¿verdad? No hay nadadores sería ninguno es nadador, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? En cambio, la número 4 dice, es mentira que algunos no son nadadores. Y cuando lo afectas, te queda todos son nadadores. Ahí está, mira. ¿Verdad? Esa sería la número 4, ¿verdad? La número 4. Ahí está. Entonces, la clave correcta es 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. Dime, pregunta, háganlo ahora. Digan, pregunten. ¿Cuál es su pregunta? La 5. ¿Qué representa la 5? A ver. Mira. Voy a escribir dos palabritas. Complemento y equivalencia. ¿Te acuerdas del complemento y la equivalencia? ¿Qué cosa es el complemento? A ver, aquellos que ya han llevado este tema. ¿Qué cosa Lo que lo falta de lo mismo. Lo que te falta de lo mismo. De lo mismo. Claro, quiere decir que el complemento sería eso de ahí, ¿verdad? ¿Y qué cosa es la equivalencia? Lo que me falta El opuesto. del opuesto, pues. Así, mira. Así, ve. Equivalente. Lo que me falta del opuesto. No te convences aún. ¿Crees que no es así? Una más. ¿Cuál es la lectura booleana de esto? Booleana de esto. ¿Cuál sería la lectura booleana de esto de acá? Booleana. La lectura booleana de esto sería afuera de n es igual al vacío, ¿verdad? Esa sería la lectura booleana de eso. La lectura booleana, ¿sí o no? Afuera de n es igual al vacío. Mira, ve. Equivalencias. Equivalencias booleanas. Este negador que está acá por Morgan puede salir y afectarlo acá por contradictoria, ¿te acuerdas? Quiere decir que esto sería equivalente a n diferente al vacío. Y esto es alguno, es ese. Por gráfico, muchachos. La 5 sería equivalente por gráfico.
por gráfico, mira, ve. Por gráfico. Acuérdate, el complemento es lo que me falta de lo mismo y la equivalencia es lo que me falta de lo opuesto. Por gráfico. Muy bien, por gráfico. No se vayan a olvidar. ¿Ves? Imagínate que la que la alternativa E hubiera dicho 2 y 4. Uy, 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 si hubiera dicho 2 y 4 hubieras marcado enano, ¿verdad? Ten cuidado, porque al decirme equivalencia es cierto que me piden las traducciones verbales, pero también equivalencias por diagramas, que todavía no he hecho equivalencias por complemento, pero ya sé que algunos de ustedes ya saben qué cosa es la equivalencia y el complemento, ¿verdad? Entonces, clave 2, 4 y 5. ¿Ya te convenciste? ¿Sí? ¿Ahora ya eres feliz? Vamos con el número 5, ¿ya? Muy bien, muchachos, ahí está, ahí se aprende, pues, muchachos, ahí se aprende, ahí en esas preguntitas, en esas dudas que tenemos, ahí se nos despeja y ya se nos queda, obviamente, para no volver a cometer algunos errores. Está bien, muchachos, hay que preguntar. Y hay que equivocarse, también hay que equivocarse, ¿para qué? Para que en el examen de admisión ya no me equivoque, pues. Vamos con el ejercicio número 5. ¿Cómo se lee eso? A ver, me dibujo al toque. Te lo dibujo al toque. Rapidito. Anda encontrándole clave, anda encontrándole clave. ¿Ya? Anda encontrándole clave. Ahí está. Este está pintado. Así está ahora. ¿Verdad? Y esa lectura S nada más. En traducción verbal sería ninguno es S, ¿correcto? En traducción verbal sería ninguno es S. Y como las alternativas están en cuantificacional, ninguno es S, en cuantificacional se trata de esto. Así. ¿Verdad? Así. Muy bien. Busquemos la alternativa que se parece a eso. A ver. Besito, besito, a ver qué dice la B. 1 y 4, a ver qué dice la 1. La 1 dice negación externa existencial de S. Bueno, le sacas la M y te quedaría todos no son S. Muy bien, sí, correcto, la número 1. ¿Y qué dice la número 4? Todos no son S. Ah, ya, sí, quedaría ahí nada más. ¿Por qué? Porque dice equivale formalmente. Ojo, dice equivale formalmente. Está bien. 1 y 4 sería la alternativa correcta. ¿Ya? La alternativa correcta sería 1 y 4. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? Clave, besito. ¿Lo ven? Besito sería la clave. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Vamos con el número 6 ahora. Y para la 6 ya hay que hacer otro tipo de teoría. ¿Ya? Vamos a otro tipo de teoría por acá. Así vamos avanzando según los modelos de ejercicios. ¿Ya? Según los modelos de ejercicios. Vamos con la número 6. Y para la número 6 tenemos que hacer la teoría con dos clases. La lectura con dos clases. Ahí está. La lectura con dos clases. Bien, vamos a colocar acá diferentes estructuras. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está. Lecturas con dos clases en este momento. Bien, vamos a ver la lectura con dos clases.
Es decir, recuerda que en lógica de clases, la lectura con dos predicados se realiza a través de una intersección. Siempre se realiza a través de una intersección. No te vayas a olvidar de eso, ¿ya? Siempre se realiza a través de una intersección. Es decir, dos clases de esta manera. Dos clases de esta manera. Dos clases. Dos clases. Dos clases. Ahí está. Obviamente puede ser que me pidan a mí leer esto. Ya sabes que el pintadito es vacío. Me pueden dar que lea esto. Me pueden dar que lea esto de acá quizás. O esto de acá. O también puede ser que me pregunten sobre el pintadito afuera. O sobre la X afuera. Así ven. Puede ser que me pregunten por cualquiera de estos diagramas. Y obviamente estos diagramas son los más usuales en exámenes, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo hacemos la lectura? Pues recuerda que cuando está pintado es igual al vacío y cuando está la X es diferente al vacío. Entonces, como este diagrama está pintado, sería igual al vacío. S intersectado con P igual al vacío. La pregunta es, ¿dónde está pintado? En el S, pero no en el P, ¿correcto? Esa sería la lectura booleana de ese diagrama. El siguiente es igual al vacío porque está pintado. ¿Dónde está pintado? En la intersección de S con P. Esa sería la lectura para ese diagrama. Siguiente diagrama, el de acá, ve la X. S intersectado con P, diferente al vacío porque la X está justo en esa intersección. Acá, S intersectado con P, diferente al vacío. ¿Dónde está la X ahora? En el P, pero no en el S. Negación de S. El diagrama de acá abajo, el diagrama de ahí abajo, ahora bajamos un poquito más. El diagrama de ahí abajo, ¿cómo se lee esos dos diagramas? Este diagrama se lee igual al vacío, afuera de S y afuera de P, ¿correcto? Y el de acá sería afuera de S y afuera de P, diferente al vacío. Esas son las lecturas cuando nosotros hablamos de dos predicados. Obviamente esas lecturas son sencillas, ¿verdad? Esas lecturas que tú realices con dos predicados son sencillas y recuerda que siempre son las mismas lecturas. Siempre en los exámenes se repiten esas mismas lecturas, ¿ya? Entonces, vamos a verlo esto de acá un poquito más bonito acá, mira, ve. Ahí está. Ahí lo vamos a ver un poquito más bonito, mira. Ahí tienen la lectura con dos clases. Recuerda, ahí está, ve. S intersectado con la negación de P. Puede estar la intersección acá o puede haber un puntito o puedes omitir también la intersección. Acá es intersectado con P igual al vacío. Esta zona de acá se leería negación de S intersectado con P igual al vacío porque está pintado en P, pero no en S. Ese negador representa que no está pintado en S. Y la última sería que no está pintado en S y no está pintado en P. Esto con respecto a los universales. Con respecto a los particulares, las mismas zonas. Igualito, mira. Esta, la X ahora, diferente al vacío, está en S, pero no en P. La X está en la intersección. La X está en P, pero no está en S. Y la X está afuera de S y afuera de P. ¿Correcto? Eso con respecto a la lectura de dos zonas. Pero obviamente, este tipo de ejercicio que yo te estoy mostrando ahí es fácil y sencillo al momento de leer. Fácil y sencillo al momento que tú vas a leer eso. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando el diagrama implica una zona o dos zonas más? ¿Qué pasa cuando el diagrama implica una zona o dos zonas más? Mira. ¿Qué pasaría cuando el diagrama de Venn se complica y yo tengo ahora de este tipo? Así ve. Ahora tengo tres zonas las que están ocupadas. Mira, acá, acá y afuera. Acá, acá y afuera. Acá y acá en las tres zonas. O acá y acá. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando yo tengo lectura de tres zonas? Escuchen, muchachos. Me pongo acá en la cámara. Cuando tú tienes lectura de tres zonas, existen dos tipos de preguntas que se te puede hacer. Una,
con respecto al complemento, es cierto lo que tú dices, con respecto al complemento, y la segunda con respecto a la equivalencia también. Es decir, cuando vienen tres zonas ocupadas, nosotros nos vamos a preguntar por la equivalencia o por el complemento. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy tratando con tres zonas? ¿Cómo te das cuenta que tú que estás tratando con tres zonas? Mira, a ver. Una zona, dos zonas y la zona de afuera. A ver. Una zona, dos zonas y la zona de acá afuera. A ver. Acá, una zona, la zona de acá, la intersección. Tres zonas. Una zona, la de afuera, dos con la de acá y tres con la intersección. ¿Lo ves? Cuando nosotros tengamos tres zonas, entonces, las preguntas que pueden hacernos es acerca de equivalencia y complemento. ¿Qué cosa es la equivalencia y qué cosa es el complemento? Ya lo hemos dicho. La equivalencia y el complemento, cualquiera de los dos, siempre se refiere a lo que falta en mi diagrama. En este caso, ¿qué es lo que está faltando en mi diagrama? Mirad. Esta parte, ¿sí o no? Mirad. Esta parte es lo que está faltando, ¿verdad? Esta partecita de acá, mirad. Si es que esta parte que falta, yo la completo, es decir, coloco esa parte que falta, pero en lugar de colocar pintadito, le coloco una X, sería su equivalencia. Porque la equivalencia es lo que le falta de lo opuesto. En esa zona le coloco una X. En cambio, el complemento es lo que le falta de lo mismo. Ahí está. De lo mismo. Lo que le falta de lo mismo. Si tú ves que está pintado y te piden complemento, también tiene que estar pintado. Pues lo que te falta de lo mismo. Complemento viene de la palabra completarlo. Complétalo. Si está pintado, complétalo. Píntalo. Píntalo todo. ¿Bien? A ver. Entonces, yo sé que ustedes ya son unos tromes en esto. Pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué gráfico sería esto? El primerito. ¿Su equivalencia o su complemento? El primerito. Complemento. ¿Esto qué sería? Complemento. Ya, y esto sería la equivalencia entonces, ¿verdad? Claro, porque el complemento es lo que le falta de lo mismo, complétalo. En cambio, la equivalencia, lo que le falta de lo opuesto, de lo contrario. Muy bien, ahí está, ¿ves? Fácil, sencillo, ahí está, ¿ves? Acá también, miren, equivalencia, lo que le falta de lo opuesto, le falta la zona de afuera y lo opuesto sería una X afuera. Y el complemento, lo que le falta de lo mismo, le falta la zona de afuera, quiere decir pintadito en la zona de afuera. ¿Bien? Esa sería la equivalencia y el complemento. Ahí también hay otro más. Equivalencia acá, lo que le falta, y el complemento acá, lo que le falta de lo mismo. ¿Verdad? Ahí está. Otro más. Ahí también, mira, equivalencia y complemento. ¿Verdad? Ahí está. Equivalencia y complemento. Lo que te falta de lo mismo o lo que le falta de lo opuesto. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, eso es con respecto a la lectura de los diagramas de dos clases. ¿Ya? Dos clases. Con respecto a una zona y con respecto a tres zonas. Bien, vamos ahora con equivalencias booleanas, ¿ya? Por si acaso, voy a tomarle una foto, ¿ya? Para subirlo al estado. Ya está. Para el estado. Ya, vamos entonces ahora a explicar cómo se resuelve el ejercicio número 6. ¿Ya? Vamos a explicar, vamos a hacer una pequeña teoría para el ejercicio número 6. A ver. El ejercicio número 6 tiene que ver con equivalencias booleanas. Equivalencias booleanas. Todo esto que yo les estoy haciendo está en su material que les he pasado. En el material de lógica de clases que les he pasado, ahí tienen todo lo que yo les estoy haciendo, toda la parte teórica. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar lo que corresponde
a equivalencias booleanas. Equivalencias ahora, pero no con diagramas. No con diagramas, sino equivalencias booleanas. Es decir, utilizando el álgebra booleana. Equivalencias booleanas. A ver, equivalencias booleanas. Ahí está, equivalencias booleanas. Mira, a ver, vamos a hablar del primer caso de equivalencias booleanas. ¿Cuál es el primer caso de equivalencias booleanas? Cuando tenemos un negador externo. Ahí está, negador externo. Negador externo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una lectura? Ya hice mi lectura de mi diagrama. Supongamos que yo ya hice la lectura de mi diagrama y la lectura de este diagrama salió lo siguiente, mira. Negación externa de S interceptado con la negación de P igual al vacío. Ahí está. O esto es lo que me viene a mí en el examen. Negación externa de S interceptado con negación de P igual al vacío. Cuando nosotros tenemos un negador externo, lo que podemos hacer son dos cosas, ¿ya? En primer lugar, podemos sacarle la M, es decir, la ley de Moore, ¿ya? La ley de Moore. Eso es lo que podemos hacer. Y la ley de Morgan, ojo, la ley de Morgan afecta solamente a las clases. Ojo con esto, ya lo resalto, miren, negrita, ¿ya? Con negro, para que no te olvides. Ya hace tiempo que no decía eso. Con negro, para que no te olvides, mira, no te olvides del negro, ahí está, ¿ve? Equivalencias booleanas, la ley de Morgan solamente afecta a las clases nada más. Es decir, este negador externo que acá está, solamente va a afectar a las clases de acá. No tiene por qué afectarlo al símbolo igual. Es decir, se colocaría de esta manera, mira, ve. Negación externa de S interceptado con negación de P y solamente lo afecta ahí, igual al vacío. Es decir, cuando tú lo afectas, obviamente el resultado por equivalencia sería negación de S, la intersección cambia por unión y P afirmativo acá. Y esto se copia igual. Ahí está, porque solamente afecta a las clases, ¿correcto? No te vayas a olvidar de eso, ¿ya? No te vayas a olvidar que cuando tienes un negador externo, lo afecta a las clases, así como también lo afecta por contradictoria. Hay otra equivalencia acá, que es llamada la equivalencia por contradictoria. ¿Y qué quiere decir la equivalencia por contradictoria? Afecta al símbolo. A ese símbolo lo afecta. Bien, cuando hablas de equivalencia por contradictoria, lo afecta directamente a ese símbolo. Es decir, lo que yo tenía inicialmente que era negación externa de S interceptado con negación de P igual al vacío, si es que hablas de la equivalencia por contradictoria, este negador externo va a afectar directamente a este símbolo. Así, mira. Va a afectarlo directamente a ese símbolo. Y te estaría quedando negación de S, perdón. Que tengo sueño, ya tengo sueño. Ay. Te quedaría, esto lo copio igual, pues. S interceptado con la negación de P y acá se transforma. Diferente a lo así. Ya está. Por contradictoria, ¿verdad? No te olvides. Cuando tú tienes un negador externo, no es que lo vayas a negar a todo. Estaría mal que tú hagas esto, ¿ah? Mira. Estaría mal que tú hagas esto de acá, mira, ve. Ah, ya, lo niego a él, negación de S. Lo niego a la intersección, unión. Lo niego al de acá, negación de P. Y también lo niego a él, igual al vacío. Esto está mal. No puedes negar a todo. No vayas a hacer eso, ¿ya? Si has estado haciendo eso, ya sabes por qué no has ingresado, ¿ya? No hagas eso de ahí. Tienes que hacerle o ley de Morgan
o contradictoria, lo uno o lo otro. Bien, no te olvides, ¿ya? Vamos a ver ahora qué pasa cuando el negador es interno, cuando el negador está adentro. A ver, ¿qué pasa cuando el negador es interno? Profesor, el negador está adentro. ¿Y dónde? ¿Dónde adentro? A ver, explíqueme. ¿Cómo sería el negador interno? ¿Dónde estaría el negador al referirme a un negador interno? Acá, mira. Mira. Yo escribo, supongamos, S unido con P diferente al vacío. ¿Dónde está el negador? ¿Dónde está el negador? En el símbolo igual. Ahí, mira, ve. Donde dice diferente. Diferente al vacío. Claro, acá está el negador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sacar ese negador. Sacarlo. ¿Por qué? Porque este negador de acá está afectado por, mira, ve, por contradictoria. ¿Verdad? Lo puedo sacar, mira, ve, de acá, lo regreso a esto, mira, ve. De esto, lo regreso a esto de acá. Es decir, lo regreso a la contradictoria. Lo regreso por contradictoria. Y obviamente tú sabes, ya lo voy a colocar directo. Por contradictoria sería negación externa de S unido con P. Ya no sería diferente, sería igual al vacío. ¿Verdad? Esto es por contradictoria. Ahí está. Y ahora que está por contradictoria, es decir, cuando tiene un negador externo, ¿qué es lo que se le puede hacer? Ley de Morgan. Ley de Morgan, pues. Entonces, a esto le vamos a sacar la M. A ver. Por ley de Morgan, solamente a las clases. Solamente a las clases. Negación de S intersectado con negación de P y esto se copia igual. Porque solamente afecto a las clases. Y ahí tienes las equivalencias. Esto de acá es igual a esto y es igual a esto. Los tres significan lo mismo. Los tres significan lo mismo. Y la última, se alcanza la última. Cuando no tiene quien lo niegue, como tú, cuando no tiene negadores. No tiene negadores. A ver. Cuando no tiene que lo niegue, es decir, no tiene nada ni afuera ni adentro. ¿Cómo está, profe, si no tiene nada ni afuera ni adentro? Puede estar así. Vacío. Mira. Así, mira, a ver. Igual al vacío. ¿Lo ves? ¿Dónde está el negador? No hay un negador afuera. ¿Dónde está el negador acá adentro? No hay un negador adentro. Entonces, profe, ¿qué pasa si no tengo nada ni afuera ni adentro? ¿Qué haces? Equivalencia por doble negación. ¿Qué significa equivalencia por doble negación? Le meto dos negadores. Ahí está. Negador. Le meto dos. ¿En dónde el primero? Afuera. Ahí ve, ¿sí o no? Negación de S intersectado con P. ¿Y dónde el otro? Diferente al vacío. Diferente. Ajá, ahí ve. ¿Verdad? Dos negadores, mira, ve. Uno acá y el otro acá. Y dos negadores se van, equivalencia por doble negación, pues. Él afecta acá y te queda lo mismo de arriba. Y ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un negador externo? Ley de M. S unido con negación de P, S unido con negación de P, Igual al vacío. diferente al vacío, porque la ley de Morgan afecta solamente a las clases. Ya. Sí, profe. No es solo clases. Ahí está, ley de Morgan acá y doble negación acá. Doble negación. ¿Ya? Ahí está. Pero se puede encontrar una equivalencia más a eso de ahí. Se puede encontrar una equivalencia más a esto. ¿Qué pasaría si acá en el verde, a este negador, lo saco? Así de. Por contradictoria. Claro, ahí ve. ¿Lo ves? Este negador, lo saco, mira.
S unido con negación de P, ya no sería diferente, es igual a vacío. Ya había 3, había 4 equivalencias. ¿Lo ves? Esas son las equivalencias. Eso es lo que tú puedes hacer cuando tengas lecturas booleanas. Tienes que tratar de ver. Muchas veces nosotros, por ejemplo, nosotros leemos un diagrama. Voy a subir un poquito la camarita. Ahí está. Supongamos, nosotros leemos un diagrama. Obviamente nos puede venir un diagrama bien fácil, bien sencillo para leer. Pero cuando leemos este diagrama, las alternativas están en equivalencias booleanas. Las alternativas muchas veces nosotros queremos que estén tal y como nosotros lo hemos encontrado, como nosotros hemos leído. Pero muchas veces no están así. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente diagrama, mira. Si yo tengo el siguiente diagrama, mira, supongamos que a mí me viene esto, mira, facilito, mira, esto me viene así. Eso me viene en mi examen de admisión, ¿ya? Eso me viene en mi examen de admisión. La A dice, negación de S interceptado con P igual al vacío. La B dice, S interceptado con P diferente al vacío. La C dice, perdón, la 1. Vamos a colocarle 1, 2, 3. La 1, la 2, la 3. La 3 dice negación externa de S interceptado con negación de P diferente al vacío. La 4 dice negación de S unido con P diferente al vacío. ¿Ya? La 5 dice negación externa de la negación de S unido con P igual al vacío. Así, mira, ve. Así, mira, ve. Viene el examen y obviamente en el examen, pucha, me vino esto de acá fácil, ya está, ya, 4 puntos tengo fijo. Esto se lee S interceptado con negación de P igual al vacío, ¿sí o no? Al toque nada más, al loco lo leíste, rapidito. La cuestión sería que en las alternativas yo quiera encontrarlo así, pero no lo voy a encontrar así, mira. ¿Dónde está así? En ninguno de ellos está idéntico, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice esa pregunta? ¿Qué es lo que quiere decir? Que debo encontrar sus equivalencias booleanas, ¿correcto? Debo encontrar las equivalencias booleanas. ¿Cuál sería la clave? A ver. ¿Cuál creen ustedes que sería la clave correcta? ¿Sería la 1? No. ¿Sería la 2? No. ¿Sería la 3? A ver, te pregunto. ¿Sería la 3 o no sería la 3? Sí, ¿verdad? La 3, por contraposición, por contraposición, muy bien. ¿Sería la 4 o no? ¿Sería la 4 o no? También, ¿sí o no? Le hemos sacado la M a la 3. A la 3, acá le ha sacado la ley de Morgan, mira, a ver. Y te ha quedado esto, correcto. ¿Sería la 5 o no? Este negador, le meto por Morgan, S interceptado con negación de P, igual al vacío. 3, 4 y 5, ¿lo ves? Por eso es que es importante que nosotros aprendamos, aparte de encontrar las equivalencias a través de un diagrama de Venn, también encontrar las equivalencias a través del álgebra booleana, ¿ya? También. Entonces, Profesor, dime. cuando aplicas Morgan solo niega al igual y cuando aplicas no Morgan solo niega a las clases. Ya. Ley de Morgan, lo regreso, mira, ahí está, a ver. Cuando le aplicas ley de Morgan, solamente niegas a las clases. ¿Y cuáles son las clases? S interceptado con B. Cuando le aplicas Morgan, solo niegas a esto. Mira, lo voy a colocar con otro colorcito acá. Ahí ve. Solo niegas a las clases. No tienes por qué afectarlo al símbolo igual. Mira, este baja idéntico. Ya, mira, me lo copio así. Ve. Los paréntesis están para las clases nomás. Ahí. Ahí ve. Ahí. Le aplico Morgan. O sea, a esto de acá, mira, la premisa inicial, esto de acá, le puedo aplicar ley de Morgan. Es decir, solamente afectarlo a las clases. Y me queda esto. Esto ya no toca. Y también se puede aplicar contradictoria. En este caso ya no toco a las clases, toco al igual o al diferente al vacío. Si toco al igual, lo transformo en diferente. Y si me toca negar al diferente, lo transformo en igual, ¿verdad?
Te lo bajo. Ahí está. Bien, ¿sí? ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? Recuerden, se hace lo uno o lo otro. No lo vayas a hacer los dos al mismo tiempo. Algunos quieren hacerle los dos al mismo tiempo. Mira, por ejemplo, yo tengo S unido con negación de P igual al vacío. Mira. En ese caso le tendría que meter dos negadores, ¿verdad? ¿Sí o no? En ese caso le tenía que meter dos negadores. Uno afuera y el otro adentro. Para que no varíe, Al pues, es igual. como la matemática. Para que no varíe, papá, por menos uno a ambos lados. Para que no varíe, ¿verdad? Negador acá, dos negadores se van. Ahí está. Este sería su equivalente. Ahora, a este de acá, cuando tiene negador externo, le puedo hacer ley de Morgan. Significa solamente a las clases. Negación de S interceptado con P. Ya no a esto, pues. Diferente. Profesor, tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Siempre la he tenido. Le digo, profesor, ¿qué equivalencia se puede aplicar a los diagramas? ¿Solo esos que están ahí? Estos son lecturas. Esta es álgebra booleana. Son equivalencias booleanas. Es como las equivalencias que nosotros veíamos en lógica proposicional. ¿Se acuerdan? En lógica proposicional nosotros veíamos negación externa. Sí, pero solo, o sea, ley de Morgan, negador interno, contra... Claro, claro, la idea es esa. La idea es que tú a ese negador externo lo afectes por ley de Morgan o lo afectes por contradictoria. Ya lo demás, sigue soy tú, sigue, ¿sí? Ya, mira, saca tu libro, ahí está todo, saca tu libro, Jean-Pierre, ahí está todo. Mira, a ver, cuando tú tengas el álgebra booleana, ¿cuándo se aplican las equivalencias del álgebra booleana? Cuando la lectura que tú hagas no esté tal y como tú lo hiciste en las claves. Yo hice la lectura así, y esto no está en las claves, aparece a través de sus equivalentes. Entonces, ¿qué cosa se le hace? Le haces contradictorio y ley de Morgan, nada más. Nada más, miren, lo que estoy haciendo es contradictorio y ley de Morgan. Ley de Morgan, contradictoria. Le saco el negador por contradictoria, mira. Ya no le puedo meter el negador de nuevo porque voy a resultar en lo mismo de arriba, ya no tengo que hacer eso. Simplemente ley de Morgan y queda esto. En el caso de acá, para que no varíe, dos negadores, acá y acá. Y ahora este negador externo, ley de Morgan o contradictoria, cualquiera de los dos. Siempre se aplica ley de Morgan o contradictoria. El único caso que podría aumentar es en el tercero. Cuando no tiene negadores, se le agregan dos. Ahí nada más podría... Doble negación. Por doble negación, claro. Eso ya es según conveniencia. Clave del ejercicio número 6. Jean-Pierre, te voy a silenciar, Jean-Pierre. Vamos a las 6, ¿ya? Vamos a las 6. Ahí está. Vamos con el ejercicio número 6. Dicen que es avión. Vamos a ver si es cierto. Tendríamos negación de S unido con P igual al vacío. Vamos a las claves y veamos cuál clave nos lleva a eso. A ver, la 1 dice negación externa de S interceptado con negación de P igual al vacío. Mira, a ver, en la 1 sí es equivalente. ¿Por qué? Porque simplemente le hago ley de Morgan. Negación de S unido con P y esto se copia igual. Ahí está. La 1 es equivalente, ¿verdad? La 1 es equivalente. Ahí está. Entonces estaría entre la A y la B. Vamos con la 2 a ver. S interceptado con negación de P diferente al vacío. Ahí está. ¿Qué pasaría si este negador lo saco y lo meto por Morgan? Mira, a ver. Saco ese negador del diferente y lo meto por Morgan. Me quedaría negación de S unido con P también es la 2. ¿Lo ves? Las claves son las que tienes que tratar de igualar a la premisa. Igualito que en equivalencias de proposiciones. Igualito. Las claves son las que se formalizan y se tratan de llevar a lo que está en la premisa. Nada más. Porque te demorarías
Para que tú le saques a esto sus equivalencias, te vas a demorar. Mejor en las claves veo cuál me lleva a la de arriba, pues. Ya, obviamente aplicándole su contradictoria, su ley de Moore. Entonces la clave correcta para este ejercicio sería avioncito. Muy bien, avioncito es la clave correcta para este ejercicio. Vamos con el número 7 ya. La 7 está sencilla, ¿verdad? Clave de las 7, a ver. Lectura ya, solamente lectura de diagramas. Lectura de diagramas. Ejercicio número 7. El ejercicio número 7 me dice: todos los comerciantes son no honestos. Todos los comerciantes son no honestos. Formalización, formalización. A ver, ¿cuál sería la formalización? Todos los comerciantes son no honestos. ¿Cuál sería la formalización a través de lógica tradicional? Todos son, es una A. Comerciantes no honestos. ¿Cuál es la traducción booleana? Comerciantes intersectado con honestos igual al vacío, ¿verdad? Esa sería su traducción booleana. ¿Cuál de esos ejercicios, cuál de esas alternativas te menciona a ese gráfico? A ver. Besito, ¿verdad? Besito, besito. Muy bien, besito. Bien, algunos lo trabajan con implicaciones, con replicaciones, así lo trabajan, pero obviamente la lectura booleana se tiene que hacer con esto, pues el álgebra booleana, tienes que leerlo a través de la álgebra booleana. El otro año, cuando seas cachimbo de la universidad, ya lo vas a estudiar a través de la álgebra booleana. Entonces tienes que aprenderlo desde ahorita y a leerlo a través de ese tipo de álgebra, ¿ya? C intersectado con H igual al vacío. Beso sería la clave de la número 7. La número 8... no es cierto que algunos no campesinos sean políticos. No es cierto que algunos no campesinos sean políticos. No es cierto que algunos no campesinos sean, es una I, políticos. Si yo niego una I, me da una E. ¿Cómo se pasa una E a booleano? Con una intersección. Negación de C intersectado con P igual al vacío. Quiere decir que está pintado en P, pero no en C. Enano, muy bien. La lectura del ejercicio número 8 sería enano. Para aquellos que quizás no recuerdan la conversión de tradicional a lógica de clases, si es que no recuerdas la conversión de tradicional a lógica de clases, recuerda que la A en tradicional, la E, la I y la O. Recuerda que la A de tradicional, esto de acá es tradicional, se pasa a cuantificacional a través de un implicador. La E a través de un implicador negado. La I a través de un conjuntor. Y la O de un conjuntor negado, ¿verdad? Eso es con respecto a cuantificacional. Y con respecto a la álgebra booleana, la A se transforma en una intersección que niega la segunda igual al vacío. La E se transforma en una intersección nada más. La I también es una intersección. La diferencia es que acá le colocas diferente al vacío. Y la O también es una intersección que niega la segunda. Como la A, la diferencia que ahí es diferente al vacío. Cuantificacional, tradicional y clasial. Ahí están las tres lecturas de la lógica de predicados. Las tres lecturas de la lógica de predicados. Ahí están. ¿Ya? Ahí están las lecturas a través de la lógica de predicados. Tradicional, cuantificacional y clasial. Número 9. Ejercicio número 9. Vamos arriba. Ejercicio número 9. ¿Cómo se lee eso
lee ahí? A ver, ¿cómo se lee? Ejercicio número 9. A ver, lectura. SP. Afuera del S, afuera del P, es diferente al vacío. Esa es la lectura de ese diagrama de Venn. Afuera de S, afuera de P, es diferente al vacío. ¿Cómo se formaliza la número 1? A ver, la número 1 dice, es falso que ningún no peruano es no, ¿quién es peruano? ¿Quién es patriota? Ese será acá, pues, ¿no? SP. Ya luego colocar S a eso. No nos dice quiénes son las clases porque son diferentes. S a peruano y no patriota, negación de P, universal igual al vacío. Ahí está, esa sería la formalización del ejercicio número 1, ¿verdad? Este negador por contradictoria y me sale lo mismo. Ahí está. La número 1 sí es correcta, ¿ya? Vamos con la número 2 entonces y ya tendríamos clave. Es falso que algunos no políticos son no peruanos, no congresistas, Diferente al vacío porque el particular es diferente al vacío. Si tú lo niegas acá, te va a salir universal, no es la número 2. La 1 sí es, la 2 no. Clave para este ejercicio número 9, CAS. Muy bien. Ya acabamos, vamos a la 10, vamos a la 10, vamos a la 10. ¿Cuál es la clave para el ejercicio número 10? Oye, así te viene en un examen ordinario. ¿Para qué esperas algo más difícil? En un examen ordinario de lógica de clases te preguntan de eso. ¿Cuál es la lectura número 10? A ver. T intersectado con M igual al vacío. T intersectado con M igual al vacío. ¿En dónde está pintado? En M, pero no en T. Ya está. Equivale a, ¿cuál es la clave? ¿Cuál dicen que es la clave? Casa, a ver, ni siquiera un no trompetista, la C, ni siquiera un no trompetista, lo voy a formalizar en tradicional, no trompetista no es no músico. Ahí está. ¿Ya? Ahí está, formalizar en tradicional, ni siquiera un no trompetista no es no músico. Y ahora sí lo vamos a pasar a booleano. La A se pasa como una intersección que niega la segunda. Igual al vacío. Ahí está, igualito. Muy bien. Casa el ejercicio número 10. La alternativa C. Ejercicio número 11. Intersección, ¿verdad? Esa pregunta, ¿cuántas veces la he visto en un examen de admisión? Abejas y menópteros. Creo que se ha repetido, si no mal me equivoco, como 4 veces en un examen de admisión. Eso de abejas y menópteros. Como 4 veces. ¿Cómo se lee eso de ahí? A intersectado con H igual al vacío. Abejas que son himenópteros, igual al vacío. Ya está. ¿Cuál es la clave, muchachos? ¿Cuál es la clave para este ejercicio? Clavecita, clavecita. ¿Avión? ¿Avión? A ver, ¿qué me dice la A, 1, 2 y 3? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que es 1, 2 y 3, ¿ya? La 1, a ver. Nadie que sea abeja es himenóptero. Nadie que sea abeja es himenóptero. Correcto, sí, ahí está la 1. 2. Es falso que existen abejas que son himenópteros. Es falso que existen abejas que son himenópteros. Ahí está. Sí, por contradictoria, correcta la número 2. 3. Todo aquello que es abeja, de ninguna manera es negador, es himenóptero. Muy bien, ahí está la número 3. Y como no está todas, automáticamente sería 1, 2 y 3. Avioncito. Muy bien, avioncito. Vamos con la número 12.
12, ejercicio 12. Ya nos vamos a descansar tranquilos. A ver, ejercicio número 12. Ejercicio número 12. ¿Cómo se lee eso? Afuera de S y afuera de P, ¿correcto? Afuera de S intersectado con afuera de P es igual al vacío. Representa la proposición. ¿En dónde está la clave? Muy bien. 12 es clave beso. Todos los seres son animales o vegetales. Vamos a ver este tipo de formalización, ¿ya? Miren lo que dice. Todos, así está, mira, lo voy a escribir, ¿ah? Todos son S o P. Así está, mira. Así está el ejercicio número 12. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es lo correcto para tú poder formalizar y llegar a la clave? Es hacer lo siguiente, mira. Sería trabajar esta formalización. Yo no la puedo trabajar esta formalización a través de la lógica tradicional. Lo que tendrías que hacer sería esto. Mira. Todos S o P. Luego de esto, lo llevarías a esto, mira. Negación de S que implica a P. Y luego de esto, negación de S a P. Y luego de esto, lo llevarías a la booleana. Negación de S interceptado con negación de P igual al vacío. Así lo tendrías que hacer. Sería lo normal si es que nosotros lo hacemos a través de cuantificacional. Pero nosotros también lo podemos hacer a través de una lectura directa utilizando la unión. ¿Cómo, profe? Mira, a ver. Acá dice, todos son S o la O es la unión. O P. Te pregunto, ¿debería ser igual al vacío, sí o no? Debería ser igual al vacío. Pero la presencia de esta O está cambiando este cuantor. Ya no sería igual al vacío, sería diferente al vacío. ¿Y qué es lo que hace este negador? Sale y afecta. Negación de S interceptado con negación de P igual al vacío. Directo, mírame, con una unión. Directo con una unión. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo, a ver. Otro caso. Profesor, si fuera todos son S y P. Ya está. Estarías utilizando un cuantor de una conjunción, pues. La conjunción es una intersección, ya no tendrías que formalizarlo con unión ahí ya. Lo que estamos viendo en este caso es qué pasa cuando tienes la O. La conjunción es una intersección, ¿verdad? Recuerden que siempre que diga S y P significa a la intersección de las clases. S y P significa intersección de clases. En cambio, SO significa unión. Por eso, ¿cómo lo formalizo yo esto? A través de la unión, directo con la unión. S o unión, negación de P. Ya no sería todo, sería particular. Esto lo saco y lo meto por acá. Negación de S interceptado con P igual al vacío. ¿Lo ves? Así se formaliza utilizando la O, utilizando la unión. La O, mira, ve, directo con una unión lo puedo formalizar. Para no estar haciendo cuantificacional. ¿Ya? ¿Ya? Para no estar haciendo cuantificacional. Directo lo vas a formalizar así. Entonces, la alternativa número 12, si quieres lo haces con cuanti, no hay problema. Sería alternativa beso, ¿verdad? La alternativa B, todos los animales o todo S o P. Ahí está, todo es S o P. Beso. Número 13, ¿cuál es la clave número 13? Casa. Casa dice la número 13. A ver si es cierto. Acá está la 13. Ahí está la 13.
Sería A intersectado con B igual al vacío. ¿Dónde está el negador? En A. Negación de A intersectado con B igual al vacío. Así sería la formalización. O todo B es A. Todo bodeguero es agricultor. A ver, ¿ningún agricultor es bodeguero? No, ¿verdad? Porque la 1 sería A intersectado con B. No, la 1 no es. Se va a la 1. Ya, se va a la A y se va a la B. La número 2. No existen no agricultores bodegueros. No existen no agricultores bodegueros. No existen no agricultores que son bodegueros. Diferente al vacío. Porque es particular. Este negador afecta al diferente y se transforma en igual. Sí, la 2 es correcta. Entonces se va la E. Obviamente la 3 también es. Vamos a ver la 4 o la 5. ¿Qué dice? A ver. La 4. Nadie que sea no agricultor es bodeguero. Ahí está. Correcto. ¿Verdad? Ahí está. La número 4. 2, 3 y 4. Casa sería la clave correcta para el ejercicio número 3. Casa. Muy bien. Casa es la clave correcta para el ejercicio número 3. Vamos con 2 más y acabamos ahí. Aquí en el número 14 se aplican las equivalencias booleanas, mira, ve. En el número 14 se aplican las equivalencias booleanas. Ahí está, ve. ¿Cómo se lee esto de acá? Afuera de S, intersectado afuera de P, es igual al vacío. La 1. Este negador afecta tanto al S como a la unión como a P. Negación de S, intersectado, negación de P, igual, claro, la 1 sí es. La 2, este negador no va a afectar acá por Morgan. Lo puedes llevar que afecte por contradictoria. Recuerda, este negador externo puede afectar por ley de Morgan o por contradictoria. O el negador que está aquí adentro sale. Cualquiera de los dos casos se va equivalente también la 2. La 3 es prácticamente la lectura, ¿verdad? 1, 2 y 3. Avión es la clave correcta para el ejercicio número 14. Bien, siguiente. Número 15. Número 15, a ver. Acá tienes que aplicar una lectura por equivalencia, ¿verdad? Acá tienes que aplicar una lectura por equivalencia, correcto. Quiere decir que la equivalencia de eso sería pintadito afuera, ¿verdad? La equivalencia de eso sería pintadito acá, ¿verdad? Así. Ese sería su diagrama equivalente, ¿correcto? Ese sería su diagrama equivalente, mira. Porque la equivalencia es lo que me falta de lo opuesto. Profesor, acá dice equivale, por eso hago esto. Bien, ¿y cómo se lee este nuevo diagrama? Este nuevo diagrama se lee afuera de V, intersectado, afuera de I, es igual al vacío. Ahí está. ¿Cuál sería la clave? A ver, ¿qué me dice? Piero. La 14, avión, la 14, avión. Oye, atento, despierta. 14, avión. 15, ¿cuál es la clave para la 15? Nos vamos con la 15. Clave para el ejercicio número 15. Avión también. A ver. 1 y 3. A ver, la número 1. Es objetable que al menos un no vehículo sea no importado. Al menos uno es particular. Entonces, este negador externo va a afectar a este símbolo y lo va a convertir en igual al vacío. Correcto. La 1 sí es. La 3. Cada no vehículo es importado. Cada no vehículo es importado. Igual al vacío. También es la número 3. La 5, no, ¿verdad? La 5 no sería la 5 porque si niego a un universal, me queda un particular, ¿verdad? Todos, no, mira, ahí está la 5. No sería porque si niegas a un universal, te queda un particular. 1 y 3 sería la clave correcta para el ejercicio número 15. Y a la número 16 me hablan del complemento y bueno, eso de ahí creo que ya podríamos tocarlo mañana, ¿verdad? Hoy ya hemos visto equivalencias booleanas también. Entonces yo creo que con esto ya
podríamos dejarlo ahí por el día de hoy. ¿Bien? Listo, muchachos. A ver, practiquen nada más lógica de clases. El tema es bien sencillo. La única diferencia que sería en el momento de formalizar, tratar de formalizarlo. Si tú estás familiarizado en formalizar en cuantificacional, formaliza con cuantificacional, no hay problema. Ya, si no te olvides que cualquier duda siempre tienes que consultar. Bien, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Nos estamos viendo hasta el día de mañana. Mañana acabamos. Alonso, a ver, venga. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Nos vemos a todos. Nos Chao, vemos, profesor. Alexandra. Cuídate. Chao, profesor. Nos vemos, Almendra. Hasta luego. Alonso, nos vemos. Sofía, hasta luego. Nos vemos. Cuídate. Braulio, igualmente. Cristina, de la misma manera, cuídate. Estrella, cuídense. Nos vemos. Jean-Pierre, Miguel, Maylin. Nos vemos, muchachos, el día de mañana, temprano. Sergio, Valeria, nos vemos el día de mañana. Y Piero. Cuídense, muchachos, el día de mañana, ¿ya?